Estamos de vuelta, amables televidentes, conversando sobre una nueva publicación de Avanzo. La pueden ver ustedes aquí al frente de nuestro set, que habla de despojos y resistencias y que habla también de la región extractiva norte y cómo se le ve desde Tezulutlán, Verapaz. Esta es una investigación desarrollada en Avanzo y para hablar de ella nos acompañan Rosa Max, Elizabeth Moreno y Mario López. Antes de seguir con nuestros temas, quisiera dar la bienvenida a la audiencia de nuestro programa a amigos y amigas de Cunén en Quiché, donde ahora ya se puede ver este programa. Sean muy bienvenidos y bienvenidas y ojalá nuestros temas y nuestro programa en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, les resulte útil e interesante. Sobre todo útil para la construcción de ciudadanía. Bien, entonces, él y las investigadoras que han trabajado ahora y en el pasado sobre estos temas. Yo quisiera abordar con ustedes cómo se ha hecho este trabajo que resulta ahora en un libro, porque las personas ven el libro publicado, pero tal vez no se imaginan el trabajo que ha habido ahí atrás, cómo se ha desarrollado, de qué se ha tratado. Yo quisiera pedirles a ustedes, tal vez comenzando esta vez con Rosa, ¿cómo ha sido este trabajo de campo? ¿Cómo se ha desarrollado eso? Los equipos de Avanzo, ¿cómo han entrado en este tema en el campo? Tú que eres una investigadora de Avanzo que vive en Cobán. Sí, ha sido una experiencia muy bonita porque ser mujer exchi del territorio de Tezulutlán y estar en un equipo de una academia crítica fue muy interesante y es interesante y va a ser interesante porque me sitúo en dos, se puede decir que en medio, porque tradicionalmente bueno, no todos, ¿verdad? Pero tradicionalmente los investigadores llegan, se traduce al idioma maya que se habla en la región y en este caso no fue así, sino que en todos los procesos que tuvimos con líderes, lideresas, catequistas, organizaciones, fue en el idioma. Entonces los investigadores que no hablan el idioma se acoplaron a las comunidades, se acoplaron a los procesos propios de los compañeros. Entonces fue muy enriquecedor porque siempre se ha dicho, ¿verdad? En este proceso no hay maestros, no hay alumnos, todos tenemos saberes y todos aprendemos unos de otros. Entonces un proceso de verdad muy flexible en este espacio. Ajá. Hay que decir que la flexibilidad se agradece mucho en el trabajo de investigación, donde a veces los tiempos son tan rígidos. Elizabeth, ¿cómo han manejado ustedes estas y otras cosas? Bueno, yo creo que sería bueno situar a las y los televidentes en el proceso que llevamos a lo interno de Avanzo, porque es un proceso largo para llegar aquí, ¿no? Creo que ese encuentro, esa flexibilidad, ese diálogo, ese vernos desde distintas formas como investigadoras e investigadores se llevó a cabo dentro de Avanzo en dos equipos. Uno de ellos en el que participaba Mario, ¿verdad? El de conflictividad agraria, que estaba trabajando el conflicto de la tierra en el Polo Chic, en Izabal, en el Estor y con otras organizaciones. El equipo de relaciones étnicas veníamos trabajando problemáticas relacionadas con el racismo, las políticas del reconocimiento, la identidad y sus efectos en las distintas dominaciones. Y nos encontramos en esos territorios. Entonces creo que ese fue un primer paso, ¿verdad? Creo que Mario después puede ampliar un poco. Nos encontramos, hubo un diálogo, empezamos a identificar esos puntos comunes a nivel teórico, conceptual, metodológico, pero sobre todo los retos de cómo comprender ese capitalismo extractivo ligado a esa historia de estos territorios. No sé si quieres completar algo, Mario. Sí, quizás tal vez para ampliar el tema de cómo lo que finalmente nos articuló, digamos, no es una planificación operativa dentro de Avanzo, sino es un interés, ¿verdad?, por conocer más y por ejercer una investigación estratégica que desde Avanzo postulábamos, ¿verdad? Y en ese sentido lo que nos articula finalmente fue el territorio,
¿verdad? Un territorio muy amplio. Digamos, Elizabeth ya venía trabajando en el área de Tucurú, ¿verdad? Que es montaña arriba. Yo estaba trabajando en Livingston, que son tierras bajas, ¿verdad? Y había muchas coincidencias, ¿verdad? Sobre la propia historia, pues, de los pueblos Quechí, Pocomchí y Achí, y el pueblo mestizo también, digamos, en esa zona. Entonces, ahí fue donde confluyó, ¿verdad? Y una serie de premisas básicas que facilitaron también el trabajar y el conformar un nuevo equipo, ¿verdad? Y dentro de esas premisas era un poco lo que decía Rosa, ¿verdad? La gente tiene un conocimiento de esta realidad. Entonces, hagamos algo que nos permita, digamos, escuchar lo que la gente está haciendo, y entonces tomar distancia, pues, de otro concepto que sería una investigación extractiva. No queríamos una investigación extractiva, ¿verdad? Sino queríamos hacer un relacionamiento político con determinados sujetos, tanto en las tierras altas como en las tierras bajas, por así decirlo, y ir ampliando, ¿verdad? También con la idea de que, digamos, al producir conocimiento, pues se van tejiendo otras relaciones, otros espacios. Entonces se está circulando un conocimiento entre tierras altas y tierras bajas. Las tierras bajas tenían una actividad muy fuerte en ese momento, era todo el caso de las comunidades frente a las áreas protegidas en Livingston, el apresamiento de Ramiro Choc, entre otras cosas. El Polo Chic también estaba agredido, el Estor también sufría agresiones bien fuertes. Y entonces, ¿qué pasaba de donde había salido esta gente? ¿Verdad? En aquellos centros más históricos, ¿verdad? Que era propiamente, pues, Cobán, pues, Tucurú, Gabón, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue coincidiendo, y es toda una serie de historias donde hay otros actores, ¿verdad? Hay otras ONGs, otras asociaciones, hay parroquias detrás. O sea, el libro es una gran conversación, es un gran circular de conocimientos donde nosotros estamos ahí participando con otros y otras, ¿verdad? Eso a mí me parece sumamente interesante, y aunque me ha tocado ir conversando con ustedes a lo largo de años en esta investigación, cuando lo oigo vuelvo a sentir que realmente se ha construido algo distinto. Me gusta mucho lo que dice Mario, y a ver tú, Elizabeth, ¿cómo lo ves? Este contraste entre investigación estratégica y investigación extractiva. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que se ha planteado Avanzo desde su fundación, ¿no? Cómo desde un instituto de investigación, desde una ciencia crítica, descolonizamos nuestras formas de aprendizaje en la universidad o donde hayamos estudiado, ¿no? Que parte de una visión en la que se le da también un estatuto de poder al investigador o a la investigadora, ¿no? Que va con un saber, que es el saber, desde una ciencia única, y solo extrae información, analiza y la presenta, ¿no? Pero niega los otros saberes. Y Avanzo a lo largo de su historia, y nosotros, como decía Mario, y en el encuentro que tuvimos con Rosita, porque ella coordinaba un equipo de proyectos de mujeres en el área de Tucurú, siempre nuestro planteamiento fue cómo construir y generar conocimiento desde saberes diversos, desde esos saberes negados, cómo comprender en una región extractiva en donde históricamente la invasión y el control poblacional tuvo características propias, ¿no? Como fue la dominación dominica, en una región donde es la única en el país donde confluyen todas las industrias y proyectos extractivos, en ninguna de las otras 3 regiones que nosotros planteamos. O sea, ¿Que son los que mencionaba al principio, Mario? Sí. Extracción petrolera, extracción minera, agrocombustibles, control de áreas protegidas, megacarreteras, megapuertos. O sea, es un territorio en disputa por las grandes transnacionales, por oligarquías nacionales también, ¿no? Que se han movido de la región costa y boca costa a la región norte para Palma Africana, etcétera, y la resistencia histórica de los pueblos Quechí, Pocomchí y Achí. Entonces, ¿cómo construir conocimiento de otra forma? Yo creo que ese fue el mayor reto que nos planteamos en ese momento. Luego Mario se fue a estudiar fuera del país, pero hemos mantenido siempre una comunicación, ahora está en la Landívar, y es el reto que nos planteamos, ¿verdad? Con Rosa, Camilo Salvador, que es parte del equipo, y yo, pero sobre todo creo que algo que es muy importante, que conversaremos un poco después,
cómo con las y los sujetos sociales, con las organizaciones, con las comunidades, con los liderazgos en resistencia, construimos las rutas y caminos que llevaron al libro. Todavía en el libro hay mucho nuestro, pero el reto es ir aprendiendo cómo están esas otras voces que dice Mario. Y solo para terminar esa parte, el reto más grande como investigadores fue ese diálogo y comprensión dialógica desde los idiomas, porque todo fue o en Kaqchi, en Pocomchi o Achi. Eso llevó un reto para nosotros que no hablamos el idioma, pero también para las y los sujetos. Y nosotros como equipo, o sea, Rosita habla Kaqchi, entiende Pocomchi, siempre hubo reuniones luego de la transcripción de cómo estamos entendiendo, cómo lo comprendimos y esa solidaridad en los encuentros para quienes no hablamos, ¿verdad? Pero no somos solo el investigador de Guatemala, son las líderes y lideresas Pocomchi cuando se hablaba en Kaqchi o Achi cuando se hablaba, o sea, fue un fluir que no siempre se puede poner en el libro. Y no siempre se puede explicar con palabras, ¿verdad? Los gestos son importantes. Pero con estas palabras tan interesantes de Elizabeth terminamos ese segmento y regresamos en breve para continuar hablando de este nuevo libro de Avanzo.